Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 232. Mi nombre es Marco Antonio y vamos a hablar de Kant, Immanuel Kant, en el día 16 de epistemología. Si tienen alguna pregunta o duda, no se olviden en escribir en los comentarios. Bien, Immanuel Kant es un filósofo muy importante para toda la filosofía. De hecho, cuando él habla sobre el giro copernicano, menciona que su libro, La crítica de la razón pura, es igual de importante que este giro que se vio en la física. A nivel de la adquisición del conocimiento, a nivel de la captación del racionalismo y el empirismo en una sola teoría, y lo que se denomina esto es constructivismo, ¿no? Constructivismo epistemológico o constructivismo clásico. Bien, en la época del siglo XVIII, el siglo de las luces, Alemania estaba siendo influida por los empiristas. Entonces, en el siglo XIX, este periodo que estaba volviendo a resurgir mediante la racionalidad, confiaba mucho en el progreso humano mediante la razón, y por ello había una fe creciente por las ciencias naturales, ¿no? Y se empezaban a cuestionar autoridades religiosas, supersticiones, y se promovía una autonomía intelectual del ser humano. Entonces Kant hace este despertar del sueño dogmático, ¿no? Porque Kant siempre dice que Hume me despertó de este sueño dogmático al mostrar que incluso la ciencia como la física no puede justificar racionalmente sus principios básicos como la causalidad. Y en este sentido, Kant abre todo un campo de investigación que hoy la estudiamos mediante los a prioris de espacio y tiempo que están en nosotros y no están fuera de nosotros, ¿no? Evidentemente, Kant define la ilustración como la salida del ser humano de su autoculpable minoría de edad, ¿no? Y tiene que usar su propia razón para justificar el mundo, ¿no? Tiene que ser un adulto. Y siempre Kant decía que el hombre, si fuera tan responsable como debe ser, no cometería los mismos errores, ¿no? Evidentemente Kant era una persona brillante, y todo lo que podemos aprender de Kant es sumamente valioso en tiempos actuales, ¿no? Porque entender a Kant es no simplemente saber que existe el mundo de los fenómenos, el mundo del noumeno, que no podemos acceder a ellos, sino significa entender las 12 categorías, ¿no? De cantidad, cualidad, de relación y modalidad. Y en este, son 3 cada una, pero en este sentido, entender la lógica trascendental, el yo trascendental, constituye entender la vida, la realidad desde otro punto de vista, un poco más consciente. Y evidentemente abrir nuevos espacios de investigación para estas categorías a priori, ¿no? Vimos con Noam Chomsky que él también tiene esta idea de modalidades, ¿no? Existen módulos en el cerebro que ya están definidos a priori, ¿no? Y en este sentido hay todo ese espacio de investigación, ¿no? Que Noam Chomsky hace, básicamente porque Kant nos menciona que espacio y tiempo
las categorías están en nosotros, pero también se representan en la realidad, como nosotros nos relacionamos con ella y adquirimos el conocimiento. Kant es completamente brillante, ¿no? John Locke, siendo empirista, mencionaba que la mente es una tabula rasa, no hay nada en la mente y todo proviene de la experiencia sensible. Entonces Kant va en contra de los empiristas, de John Locke, porque para esto Kant utiliza toda la investigación de la crítica de la razón pura se basa en los juicios sintéticos a priori, ¿no? Estos juicios sintéticos a priori que corresponden a un tipo de relación que existe entre el predicado y el sujeto, entre dos conceptos, ¿no? Que él menciona que es una intuición sensible. Lo tengo acá en la crítica de la razón pura, y esa parte no es estudiada por filósofos y evidentemente por académicos, ¿no? Intuición que nos ayuda a completar el conocimiento de los juicios sintéticos a priori. Intuición que une el predicado con el sujeto. Son enlace sintético de intuiciones. El enlace sintético de intuiciones, ¿no? Que se dan los juicios sintéticos a priori. Evidentemente esto está en la página 69 en la edición Evisa, la crítica de la razón pura de Kant. Entonces hay mucho que no conocemos sobre la mente humana, sobre nosotros, sobre la realidad, la naturaleza de la realidad, hombre, sujeto y objeto, que Kant profundiza. Bien, entonces no critica, sino ve límites en el pensamiento de John Locke, Berkeley, David Hume, pero también toma conceptos de Descartes o ideas de Descartes sobre el yo pensante, Leibniz y Spinoza, ¿no? Que cree que la razón geométrica es capaz de deducir el mundo como un sistema lógico perfecto, ¿no? Y evidentemente este sistema lógico perfecto tiene que estar en nosotros, ¿no? Porque Kant proporciona el modelo del conocimiento como a priori, ¿no? Previo a la experiencia, necesario para pensar verdades universales. Y en este sentido, recordemos que después de Descartes, el auge del pensamiento científico estaba influyendo a toda Europa, a todo Occidente, especialmente con Isaac Newton, quien formula las leyes universales del movimiento, ¿no? Y también la ciencia moderna muestra un conocimiento sistemático, objetivo y necesario, lo cual plantea preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que las ciencias, especialmente la física, logren un conocimiento universal y necesario a partir de la experiencia? Y evidentemente esto es algo muy interesante porque hay una crisis en la metafísica tradicional, donde la metafísica se convierte en un campo de disputa, sin acuerdo, sin progreso, sin una base sólida que ahora tienen las ciencias, ¿no? Y Kant plantea que, a diferencia de la ciencia, la metafísica no puede justificarse racionalmente si pretende ir más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos un episodio metafísico, vamos más allá de la experiencia. Y evidentemente que haya esa experiencia no quiere decir que podamos conocerla o no podamos hablar sobre esta experiencia. No decimos que no haya una 13ª categoría que permita hacer esto, pero decimos que para Kant
La metafísica no puede justificarse racionalmente si pretende ir más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Y también en su libro menciona que está la posibilidad de ir más allá de la experiencia, yendo más allá de los límites del conocimiento. Y eso evidentemente es lo importante en Kant. Eso. Que podemos hacer eso. Bien. Kant es sumamente interesante. Kant es completamente brillante, diferente. Y en este sentido, el giro copernicano, kantiano, significa que al igual que Copérnico, cuando Copérnico propone que la Tierra gira alrededor del Sol, invierte la relación entre sujeto y objeto. Con Kant vemos que hasta ahora se había creído que todo el conocimiento debía conformarse a los objetos. En cambio, Kant dice que yo propongo que los objetos se conformen al modo en que el sujeto conoce. Y el sujeto no es un receptor pasivo del conocimiento, sino que es un agente activo que estructura la experiencia, y no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino tal como aparecen dentro de nuestras condiciones cognitivas en la experiencia. Esto es sumamente interesante porque Kant unifica ambas posturas, ¿no? El empirismo con el conocimiento comienza con la experiencia a posteriori, y el racionalismo, que el conocimiento, hay estructuras innatas en nosotros que permiten el conocimiento, y evidentemente eso es un a priori. La limitación que reconoce Kant al empirismo es que no explica cómo hay conocimientos universales y necesarios, porque no hemos podido experimentar todo en la vida. Y en este sentido, ¿cómo hace esto, no? ¿Cómo hace posible esto, no? Y también al racionalismo le encuentra limitaciones, ¿no? Porque el racionalismo tiende a deducir sin vincularse con la experiencia, ¿no? Se vincula con la experiencia, pero deduce que es así. Entonces Kant unifica, tiene una famosa fórmula, ¿no? El conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo él procede de la experiencia, ¿no? Nos hablamos de el conocimiento. Evidentemente, Kant llama a su sistema un idealismo trascendental, ¿no? Porque nos habla de la lógica trascendental, donde pasa las 12 categorías del juicio a las categorías de la realidad, ¿no? A ver si no estoy... Bien, vamos a recordar entonces las categorías que Kant menciona, ¿no? Las divide en 4: la de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Las categorías de cantidad, las categorías del juicio están categoría universalidad, pluralidad, singularidad. Por cualidad están afirmación, negación, limitación. Limitación. Por relación están sustancia accidente, causa-efecto y acción recíproca. Y por modalidad están los juicios problemáticos, asertóricos y apoísticos. Y esas son las categorías del juicio. Nosotros pensamos según estos juicios, ¿no? Ese es P. Y todos los juicios que nosotros tenemos dentro de nosotros están estructurados de esa forma, por esas categorías que se vuelven leyes en nosotros, y que corresponden a categorías fuera de nosotros, que son igual, se dividen en 4 y tienen que corresponder a nuestras categorías del juicio, que en la cantidad, si bien no recuerdo, está la totalidad, la particularidad y la unidad.
no sé si la particular le llama pluralidad también, ¿no? Pero está la unidad como tercer elemento. Por cualidades, en la cualidad está la realidad, la negación, bueno, la realidad, la negación y lo indefinido. Bien, no quiero cometer errores, así que voy a revisarlo. Pero yo estoy seguro que es así, ¿no? Por cualidad están, ¿ves? Realidad, negación, limitación. Y por los juicios por cualidad, en las categorías del juicio están la afirmación, negación, indefinidos, ¿no? En las categorías de la realidad está la realidad, la negación, la limitación, y por la relación está la sustancia, accidente, causa, efecto, acción recíproca en las categorías de la realidad. Pero en las categorías del juicio están los juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y finalmente tenemos las categorías por modalidad, que en la categoría de la realidad está la posibilidad, la existencia y la necesidad, que evidentemente corresponden unos con otros. Y en este sentido se convierte en el idealista trascendental, ¿no? Ya que no conocemos las cosas en sí mismas, sino cómo aparecen para nosotros por medio de estas 12 categorías, que son los límites de nuestro conocimiento, y las categorías de la realidad son los límites de la experiencia. Entonces ahí hay una unificación que permite que nosotros interactuemos con el mundo de esta forma. Y es trascendental porque investiga las condiciones de posibilidad del conocimiento, ¿no? O sea, que investiga lo más ínfimo de la posibilidad del conocimiento para tener un límite hasta dónde llegar a conocer esta posibilidad por medio de la razón, o por medio de lo que conocíamos ya en hasta entonces. Y en este sentido tiene que distinguir entonces ahora los fenómenos y los nómenos, ¿no? Donde los objetos tal como aparecen a nuestra conciencia son los fenómenos, que están estructurados por el espacio y el tiempo y las categorías del entendimiento. Por ejemplo, una manzana que vemos, tocamos, descubrimos científicamente es un fenómeno. En cambio, la realidad en sí misma, la cosa en sí, el nómeno, es independiente del sujeto. O sea que cuando decimos independiente del sujeto es algo que se conocerá, pero fuera de nuestras categorías. Nosotros estamos limitados por estas categorías, por eso no podemos conocer. Son incognoscibles directamente. Bueno, no dice que son cognoscibles indirectamente, pero es una posibilidad también, ¿no? Y no puede ser objeto de conocimiento empírico y científico, ¿no? Porque ya dijimos que estamos subsumidos en estas categorías del juicio que nos permiten conocer las categorías de la realidad, pero a la vez estas cosas en sí mismas están independientes del sujeto. Y evidentemente no son negados por Kant estos nómenos, pero no son accesibles por la razón pura. Y esto significa que la ciencia es válida, pero solo dentro del campo de la experiencia posible, no como conocimiento absoluto de la realidad en sí, solo como campo de la experiencia posible. La ciencia es válida. Y en este sentido el sujeto tiene formas a priori que organizan los datos empíricos, y el conocimiento es posible gracias a la síntesis entre lo sensible y lo inteligible. Lo inteligible es lo que nosotros tenemos en nuestras 12 categorías, y lo sensible es lo que aparece en el mundo fenoménico para conocer. Entonces, todo lo que conocemos está condicionado por nuestra manera humana de conocer, por nuestra esencia humana de conocer mediante las formas a priori o categorías. De hecho, acá no quiero que se confunda, ¿no? Formas a priori están incluidas espacio y tiempo y las 12 categorías.
pero cuando hablamos de categorías ya se embarca todo, porque se entiende que espacio y tiempo son formas a priori de sensibilidad, o sea, es la base. El tiempo, sobre todo para Kant, es la base de todo esto. Y en este sentido, Kant estructura su teoría del conocimiento en tres partes, ¿no? Primero tenemos la estética trascendental, que estudia la sensibilidad, espacio y tiempo, que no son propiedades del mundo externo, sino formas a priori con las que el sujeto estructura las sensaciones. Luego tenemos la analítica trascendental, que estudia el entendimiento e introduce las 12 categorías como estructuras mentales que organizan la experiencia. Luego tenemos la dialéctica trascendental, que critica la metafísica tradicional, que intenta aplicar la razón más allá de la experiencia posible, ¿no? Y demuestra que no se puede conocer a Dios o el alma o la totalidad o ideas trascendentales por la vía puramente racional. Y entonces resalta que solo es posible el conocimiento científico cuando hay experiencia sensible ordenada por categorías del entendimiento. Y ahí vemos lo revolucionario de Kant. Entonces, la estructura profunda de la teoría del conocimiento inicia con la estética trascendental, o sea, con el nivel de la sensibilidad, ¿no? Que se encarga de cómo el sujeto recibe las impresiones del mundo exterior. Entonces, la sensibilidad no es una simple recepción pasiva, sino que es estructurada por formas o estructuras a priori que son fundamentales, y en este caso lo fundamental es el espacio y evidentemente el tiempo más importante, ¿no? Porque forma el tiempo un sentido interno, y el espacio forma un sentido externo. Entonces el tiempo está relacionado con las categorías del entendimiento y del juicio, y el espacio con las categorías de la realidad. El tiempo estructura toda la percepción, tanto externa como interna, que se da en el tiempo, y también es una condición subjetiva a priori, no algo que existe en las cosas, sino como condición subjetiva a priori. Y el espacio tenemos por otro lado que toda percepción externa se da en el espacio, no es una propiedad del mundo, sino una forma mental con la que estructuramos lo que percibimos. Entonces aquí Kant llega a la conclusión de que lo que percibimos son los fenómenos, ya que vienen filtrando o filtrados por estas formas de sensibilidad, espacio y tiempo, y no vemos el mundo en sí, sino según nuestras formas de percibirlo, ¿no? De esta forma de sentido externo con el espacio y esta forma de sentido interno con el tiempo. Y luego pasamos a la analítica trascendental, o es un nivel del entendimiento. Ya pasamos el nivel de la sensibilidad, ahora pasamos al nivel del entendimiento, que evidentemente es las categorías en sí mismo, ¿no? Las 12 categorías en sí mismo, donde Kant investiga cómo el entendimiento organiza los datos sensibles que recibe a través del espacio y el tiempo, y introduce estas 12 categorías del entendimiento agrupadas en 4 bloques, ¿no? Cantidad, cualidad, relación y modalidad. Tenemos la cantidad con, ya mencionamos antes, unidad, pluralidad, totalidad. Y en este sentido está relacionado con la cualidad, la realidad, la negación, la limitación, que son categorías de la realidad, ¿no? Que organizan y estructuran estos datos sensibles que eran adquiridos mediante la sensibilidad. Entonces tenemos a las categorías de relación, que es la sustancia excedente, causa-efecto, y la relación recíproca, acción recíproca o reciprocidad o comunidad también se le dice. Y tenemos por último las categorías de modalidad, que son la posibilidad, la existencia y la necesidad.
Esas categorías son conceptos puros a priori, o sea, son antes de la experiencia, son conceptos evidentemente que estructuran la experiencia, permitiendo que ésta sea pensable, comunicable y científica, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos pensar estos conceptos puros de entendimiento tuvieron que enseñarlas tuvimos que experimentarlos para recién tener conciencia de estos, ¿no? Pero Kant diría que no necesitas tener conciencia de estos, necesitas darte cuenta que esto te sirve para comprender el mundo, para conocer el mundo y para experimentarlo, incluso sin que te des cuenta de esto. Y evidentemente esto solucionaba el problema de los objetos independientes de la conciencia humana y también objetos dependientes de la conciencia humana, ¿no? Un tipo de empirismo y racionalismo para llegar al conocimiento verdadero. Tenemos que entender que ya dividimos, ¿no? Idealismo, materialismo y racionalismo y empirismo. Están muy relacionados, pero son distintos enfoques, ¿no? El empirismo y el racionalismo se ocupan de la teoría del conocimiento, y el idealismo y el materialismo se ocupan de la teoría de la realidad. Entonces Kant, al unificar el empirismo y el racionalismo, crea este constructivismo que evidentemente corresponde también al conocimiento de las cosas, no a la naturaleza de estas, sino al conocimiento de estas cosas. Pero evidentemente está relacionado con conocer y la esencia de aquello que se conoce. Sin embargo, Kant menciona, ¿no?, que estas categorías que están dentro de nuestra mente estructuran aquellas cosas que podemos conocer. Entonces se podría decir que es un tipo de idealismo absoluto, no absoluto, un idealismo trascendental, ¿no?, porque trata de unificar de este sentido del conocimiento a la existencia o a la naturaleza de la existencia o de la realidad. Por eso Kant es sumamente interesante de estudiarlo en todos los tiempos. Por ejemplo, la causalidad no está en las cosas, sino que está puesta por el sujeto para comprender la sucesión ordenada de fenómenos. Y esto responde al problema que había planteado Hume, ¿no? Porque Hume decía que causa y efecto no existen, no la vemos, solo vemos hechos diferentes, pero son hechos nada más. Y evidentemente la causalidad no aparece en nuestra experiencia, por lo tanto no es algo que hay que buscar algo más, ¿no? Y evidentemente el empirismo desarrolla todo un sistema de pensamiento que promueve que todo lo experimentable es conocido válidamente y todo lo que no es experimentable es conocido, no podemos conocer, y entonces no es un conocimiento verdadero. Y llegamos al tercer nivel, que es la dialéctica trascendental, que es el nivel de la razón. Evidentemente Kant escribió muchos más libros, pero en esta parte de la crítica de la razón pura, Kant critica la tendencia de la razón a ir más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Y así crea ilusiones metafísicas, dice Kant. Pero esto no lo dice de forma despectiva, lo dice de la forma en que hablamos de metafísica. Esta forma que nosotros pensamos que por medio de la razón podemos conocer lo metafísico, y hablarlo sin experimentarlo conlleva a crear ilusiones metafísicas y no vivencias metafísicas, ¿no? Y evidentemente hay tres ideas principales que surgen de la razón misma y que la razón no puede responder, que es la idea de Dios, la idea de alma y la idea del mundo como totalidad, Dios, alma o inmortalidad. Y en este sentido, la primera idea es la idea de totalidad moral y causa suprema, que sería Dios. La segunda idea es la idea de alma, de libertad, inmortalidad y Dios, ¿no? Alma evidentemente es la unidad absoluta del sujeto pensante. Y tenemos la tercera idea del mundo como totalidad, un universo completo y ordenado, donde se hablaba de la cosmología, ¿no?
de la cosmología, que era metafísico, evidentemente, y esto, el mundo como totalidad, se vuelve una idea metafísica, y la psicología también se vuelve como el sujeto pensante, el alma, la inmortalidad, y Dios, evidentemente, con la teología. Entonces Kant demuestra que estas ideas no siempre pueden ser objeto de conocimiento porque no están dadas en la experiencia, ¿no? Y no niega su valor regulativo como ideales éticos, lógicos, y entre otras sustentaciones que permitan vivir al individuo de forma armónica, sino que niega su valor cognitivo, ¿no? Niega este valor de poder conocer, responder estas preguntas, ¿no? Con la pura razón, y luego crea la razón práctica también, ¿no? que sobrepasa ya la razón pura. Entonces, el resultado de este sistema epistemológico kantiano es que los pensamientos sin contenido son vacíos, ¿no? Las intuiciones sin conceptos son vacíos también, son ciegas, nos dice Kant. Y en este sentido debe haber intuiciones sensibles, que son contenidos, evidentemente, que nos permite conocer el mundo, si no conoceríamos, porque ya estamos incluidos en ese conocimiento del mundo, con las cosas que vemos, tocamos, oímos y demás. Pero debe haber a la vez categorías conceptuales, como la forma, o sea, forma y contenido unificados para que haya conocimiento. Solo cuando la experiencia está ordenada por las estructuras mentales del sujeto, se produce el conocimiento científico verdadero. Bien, entonces vimos que hay tres niveles: sensibilidad, entendimiento y razón. Sensibilidad, espacio y tiempo, elementos a priori; entendimiento, las categorías, 12 categorías, elementos a priori igualmente; y razón, elementos a priori, tenemos las ideas trascendentales. Luego viene la función epistemológica: la sensibilidad, recibir datos sensibles; el entendimiento, pensar y unificar lo sensible; y tercero, buscar la totalidad, pero sin conocimiento real. Bien, la obra de Kant marca un antes y un después en la historia de toda la filosofía occidental, porque su pensamiento en epistemología, y no hablemos de ética o de metafísica, o bueno, su crítica a la metafísica, sino que solo en el campo de la epistemología abre caminos completamente nuevos, ¿no? Que influyen tanto a quienes están a favor como a quienes lo critican. Ahí tenemos a los idealistas alemanes como Hegel, Fichte y Schelling, también se le conoce como, pero tenemos a Fichte como primero, ¿no? O el primero que viene después de Kant. Fichte radicaliza el idealismo trascendental. Para él todo es un producto de un yo absoluto. Existe un yo completamente absoluto que se va manifestando en nosotros para conocerse a sí mismo, no solo en nosotros, sino que se va manifestando en la relación que tenemos con la totalidad también, ¿no? Y la totalidad es parte de este yo absoluto. Luego viene Chile, que busca una reconciliación entre la naturaleza y el espíritu. Es una especie de filosofía de la identidad, donde ve que la naturaleza es inconsciente, ¿no? Y que busca hacerse consciente por medio de un proceso histórico y por medio del espíritu, ¿no? Autoconocerse y hacerse consciente. Viene luego Hegel, que lleva la dialéctica a un punto culminante con este idealismo absoluto hegeliano, donde la realidad es el desarrollo racional del espíritu, el Hegel, y a través de contradicciones superadas, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, que se convierte en tesis, y así se va superando poco a poco, y eso se da evidentemente en la cultura, en la historia, y así se va desarrollando hasta perfeccionarse, hasta llegar a un grado de mayor libertad que proviene del espíritu, ¿no? Que es la misma naturaleza del espíritu en su profundidad. Bien, luego viene la fenomenología con Edmund Husserl, y ahí aplican la conciencia constituyente, ¿no? Donde Edmund Husserl retoma la centralidad del sujeto, pero ahora es una mirada de intencionalidad, donde toma conciencia de que la conciencia es conciencia de algo, y esto evidentemente lo ve
vimos en Berkeley, donde el ser es ser percibido, no, ser es ser percibido, con Berkeley, pero aquí se centra solo en la centralidad del sujeto. En cambio en Berkeley vemos que la continuidad y la materia de las cosas se da en la mente de Dios como ser que está percibiendo en todo momento. Pero en Husserl toma Kant la idea de que el sujeto no recibe pasivamente el mundo, sino que lo constituye activamente. Entonces abandona el aparato de las categorías de Kant, pero mantiene la búsqueda de estructuras esenciales en el conocimiento. Entonces a esto llama Husserl la crítica, el proyecto de la crítica de la razón renovada. Y evidentemente surge el neokantianismo con Baden y Marburgo, donde a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX surgen estas dos grandes corrientes, claro, cada una con una escuela diferente, ¿no? La escuela de Marburgo por Cohen, Cassirer, y la escuela de Baden con Ricker y Wyndham Bank. Y ambas escuelas, bueno, la primera escuela de Marburgo se enfoca en la lógica y las ciencias exactas, interpretan a Kant desde una óptica epistemológica pura, casi matemática, y luego está la escuela de Baden, que se enfoca en las ciencias del espíritu, la cultura, la historia, la ética y demás, ¿no? Que interpretan las categorías kantianas para entender los valores y el sentido. Evidentemente luego viene la crítica a la metafísica por Popper y Wittgenstein, donde influido por la idea de Kant, Wittgenstein en el primer periodo menciona que hay límites en el pensamiento, por lo tanto también hay límites en el lenguaje, ¿no? Y evidentemente lo relaciona con la realidad. Los límites de tu lenguaje son los límites de mi mundo, de tu mundo. Y bueno, luego viene Popper y toma de Kant la noción de que el conocimiento no es derivado solo de la experiencia, sino que tiene un carácter conjetural y falible también, ¿no? Y evidentemente ambos muestran que la razón tiene un campo legítimo de estudio, pero no puede acceder a lo absoluto, y evidentemente algo que Kant ya había señalado en su crítica a la metafísica dogmática. Por supuesto que Kant también influye en la ética, en la política y el derecho. Evidentemente con John Ralph, cuando escribe la teoría de la justicia, recoge la idea kantiana de respeto por la dignidad del individuo y el imperativo categórico, ¿no? Y lo aplica a la justicia como imparcialidad, con el velo de la ignorancia, entre otros temas como la deontología kantiana, ¿no? Y en este sentido también encontramos a Jürgen Habermas, que incorpora la ética de Kant en su teoría de la acción comunitaria, donde el diálogo racional busca consensos universales. Y evidentemente la filosofía del derecho, donde Kant hace referencia a la defensa del sujeto, un sujeto autónomo, y el deber moral y la justicia como principios racionales. Recordemos que en este tiempo la libertad era algo muy importante, porque constituía una responsabilidad moral del individuo. Si no era libre o no justificábamos que era libre, entonces no era responsable de sus acciones y no se le podía juzgar. Entonces sirve como para la defensa de un sujeto autónomo, ¿no? Y el deber y la justicia como principios racionales. Kant es muy interesante porque coloca la autonomía del sujeto en el centro y muestra los límites de la razón, pero también el poder creador, ¿no? Porque unifica la ciencia y la filosofía bajo principios sólidos y críticos de los cuales puede partir. Y aparte, en su ética es muy clara la distinción entre deber y el imperativo categórico como principio universal, porque conlleva una cierta herencia de estos a priori que tiene el ser humano, ¿no? Siendo una de las más respetadas
por esta universalidad y por este rigor hacia el bien. Por ello Kant es un filósofo sumamente central en la filosofía contemporánea, no solo por su pensamiento objetivo y aparte de un estudio histórico dentro de la historia de la filosofía, sino que alimenta debates actuales sobre política, ética, ciencia, pedagogía, neurociencia y evidentemente epistemología, ¿no? Porque propuso que el conocimiento se basa en estructuras que son nuestras, que son mentales y son a priori, que organizan estas nuestras experiencias, ¿no? Y hoy en ciencias cognitivas y en neurociencias vemos que la investigación del cerebro y procesa mucha información y conducen a la idea kantiana de que el sujeto da forma al mundo que conoce, ¿no? En la teoría computacional de la mente y la IA se plantea que hay marcos mentales, módulos mentales o algoritmos previos que estructuran estos datos del entorno, ¿no? Como se puede ver en un tipo de reminiscencia del idealismo trascendental de Kant, ¿no? Donde ya de forma algorítmica previa, una IA sabe de qué estamos hablando cuando estamos en un contexto específico de comunicación con él, constante con él. Bien, sin nada más que agregar epistemológicamente a Kant, hay mucho que hablar en Kant. Sin embargo, nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos. Mañana vamos a hablar sobre Jean Piaget y hasta mañana.